Amigas, vamos a esperar que empiecen a llegar poco a poco, un rato, unos 5 minutos para que lleguen las personas que van a estar. Eh, Voy a estar aquí en la transmisión. Por lo mientras, quiero aprovechar para agradecer en primer lugar al director del blog, Eugenio, Eugenio Zamora, que a pesar de su corta edad ha manejado este blog de una manera impresionante. Ha sabido cómo llevar un proyecto de esta magnitud. eh, y también antes de empezar cualquier plática, cualquier conferencia, me gusta, me gusta la cuestión de agradecerle a todas las personas que me impulsaron a llegar a este punto. Pues siempre les reconozco a mis dos maestros, a Luis Enrique López León y a Ímero Noé Osuna Cárdenas, por el impulso que representan en mí, ¿no? Imer, que me impulsó desde el inicio de la oratoria en la prepa, y también a Luis Enrique, que ha sido quien me ha impulsado en la actualidad. Mm, Tenía planeado poner las diapositivas sobre la conferencia. Sin embargo, nunca había este, nunca he dado una conferencia. Esta va a ser la primera vez en Facebook Live. Siempre había sido en Zoom o en Jitsi o en otras plataformas, así que no estaba muy familiarizado con esta plataforma de Facebook Live. Si me pueden ir diciendo si se escucha bien, si se ve bien, si si no se ve borroso, si no se escucha trabado, cosas así. Vamos a esperar un poquito que llegue más más personas. Aquí está. Que Ok, perfecto. Hay que aprovechar también para mandar un saludo a las personas que ya están, en lo que siguen llegando más personas. Eh, a Gabriela Cardosa, a, a Leticia Merino Hernández, que un saludo hasta allá, hasta San Sebastián Izcapa, Jameltepec, Oaxaca, que es el lugar donde soy nacido y crecido hasta los 14 años de edad. Eh, Yesenia Higuera Camacho también. Ya estamos 5 personas. Vamos a esperar otro poquito más en lo que llegan las demás personas que van a estar. Bueno, vamos a ir empezando con esto de la pequeña conferencia llamada La descomposición social en México. Una sociedad que pierde la fuerza suficiente para sacudirse el yugo termina venerándolo. Palabras que mencionaba José Vasconcelos Calderón, que sin duda alguna me trae a la mente la situación de nuestro país.
Me remonto incluso hasta antes de que fuéramos país como tal, de que ya se estaba formando los cimientos de nuestra sociedad, hasta incluso nuestra guerra de independencia, que nos tuvimos un yugo que era el que fue puesto por la en aquel entonces corona española, eh, y cuando se empezó a luchar por esta parte que es la libertad de nuestro país en aquel año de 1810, con los próceres de la patria como Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, José Ortiz Domínguez. Si bien es cierto, muchos criollos y españoles lucharon por la parte de nuestro país, por la libertad de conformar un México. También hubo mestizos, mulatos, que lucharon del lado de la corona también, pues a esa parte voy, a que se les interpuso un yugo que muchas veces terminaron queriendo más a esa parte de la corona. Eh, el tema del que les voy a hablar en esta conferencia online es la descomposición social en México. Me gusta ser muy dinámico en esta ocasión por ser a través de los medios digitales. No voy a ser tan dinámico como lo se hace de manera presencial, pero este tema se empieza a tocar, yo creo que desde el año 2017 o 18, ya como tal, que empieza a salir en todos lados. En el año 2015, cuando yo tenía 16 años de edad, iba a participar en el octavo Parlamento Juvenil Sudcaliforniano, denominado Para que la Juventud se Exprese. Entonces, a cada joven, para poder participar, se le dejó hacer un ensayo sobre un tema. Ellos lo mencionaban innovador, que en realidad fuimos muy pocos los jóvenes que innovamos con temas que verdaderamente no se conocían en aquel momento, porque muchos se fueron por el tema educativo, por las carencias que tenía el sistema educativo, el sistema de salud. Entonces yo empecé a buscar y darle vueltas en mi cabeza un tema nuevo, pero que pegue. Entonces entramos a esa parte de la descomposición social. Para ese entonces yo participaba en concursos de oratoria y de debate, y siempre escuchaba que los jóvenes oradores al final de su discurso proponían: debemos de generar acciones o políticas públicas para el mejoramiento de el sistema de salud, para erradicar la pobreza en nuestro país, para bajar los índices de hambruna, y muchas problemáticas distintas. Entonces dije, el problema de México como tal no es uno solo. O sea, nuestro país no tiene una sola problemática común, como muchas personas lo dicen. Muchos dicen que el centro o la base de la problemática nacional nace en la corrupción. Otros dicen que es en la pobreza. Y muchos otros dicen que es en la falta de educación. Yo digo que no es ni una ni otra al 100%. Esto basado en qué? En los estudios que hicimos, basado en opiniones también de personas como Miguel Carbonell, incluso los artículos que ha sacado Human Rights, algunos comunicados que sacó la ONU sobre nuestro país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, que ha hablado sobre nuestro país en esos temas. Llegué al punto de que las problemáticas en realidad son unidas. O sea, sí, la pobreza es el problema, la apatía es un problema, la corrupción es un problema, la ineficiencia en la salud es un problema, pero todos juntos conforman una descomposición social. ¿Esto qué quiere decir? Que México ya no puede decir que solamente tiene una problemática, sino que son varias que lo siguen hundiendo cada vez más. Y entonces llega la pregunta fundamental: ¿por qué México no crece exponencialmente si su gente es muy trabajadora? Porque somos uno de los países que más trabaja y que menos gana. Y en realidad dije, pues sí, conozco personas que se levantan a trabajar desde las 5 de la mañana y regresan hasta las 6 de la noche, y nuestro país sigue igual. Esta parte de la poca valoración que se le da a los trabajos en México tiene que ver también con la descomposición social.
Pero desafortunadamente, o mejor dicho, infortunadamente, la corrupción en nuestro país se nos hizo un hábito. Y sí, es un problema principal de los que conforman la descomposición social en México. Y es donde vamos a abordar más. ¿Por qué digo que se nos hizo un hábito o en qué me baso? En la percepción de la corrupción que se tiene en nuestro país. Datos que proporciona Transparencia Internacional. Transparencia Internacional nos dice que hoy, en 2020, México se encuentra en el 126 de 196 países en un listado de los países en el índice de percepción de la corrupción. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que de 100 casos de corrupción que hay en nuestro país, solamente 22 son detectados. Vamos con otro dato un poco más duro que también nos lo da Transparencia Internacional. Somos el segundo lugar a nivel mundial de impunidad, solo por detrás de Filipinas. Esto nos afecta demasiado en la cuestión de la justicia también. Pero si ya decimos que 22 casos de corrupción son detectados, sacando matemáticamente los índices de impunidad, de 22 casos que son detectados, solamente 6 se llevan ante la autoridad competente. Y de esos 6, solamente 2 son los que se resuelven, los que terminan el proceso. Y solamente 0.1 se resuelve con justicia, sacando los datos de Transparencia Internacional. Y si bien es cierto, nuestro país pareciera que lo traemos arraigado en la cultura, no es lo mismo que hayamos impregnado esa cultura de corrupción en nuestro país a que seamos culturalmente corruptos. Pues. ¿A qué me baso en esto? ¿A qué me voy? ¿A qué punto quiero llegar? De que en este momento el mexicano no es corrupto por ser mexicano, sino porque las condiciones se dieron en ese momento. Les quería poner un video, sin embargo no pude presentar la pantalla, pero se los cuento. De un ciudadano mexicano que se encuentra en su vehículo, probablemente va al trabajo, o va a su casa, o se dirige a otro lugar, va en su coche, se sale grabando donde se pasa un alto. Posteriormente suena una bocina, una patrulla, el típico sonido que a muchos los espanta. Se orilla, se acerca una persona un agente de policía, vamos a llamarle así. Y en cuanto se acerca, le da la mano para saludarlo, el señor, bien dobladito, le da un billete de 100 y acelera el carro. Y aquí es donde el policía todavía le grita, déjame hablar de perdida. Llegamos a ese punto donde ya ni vergüenza da caer en esos actos. Pues. Ya muchas veces lo hacemos prácticamente en automático. Y estos datos a muchos mexicanos nos deja atónitos. Porque no podemos seguir de esta manera. Y otra problemática que tenemos también en nuestro país es que nos estamos acostumbrando a las dádivas y al asistencialismo. Desgraciadamente, pareciera que tuviéramos el síndrome de Estocolmo, donde el síndrome de Estocolmo es cuando eres secuestrado y te enamoras de tu secuestrador, ¿no? Allá Estocolmo, la capital de Suecia. Hemos sido secuestrados, sí, por una clase política nacional, donde se nos malacostumbró al asistencialismo y a las dádivas. De hecho, para el sur, cuando yo iba en la secundaria, esto sonó mucho, se llama, los mismos maestros te platican, ¿no? Porque allá todavía te regalan útiles, te regalan uniforme, llegan a las escuelas y te dan las cosas. El mismo gobierno le llaman papá gobierno, porque te da todo lo que necesitas para que sigas tus estudios o para que avances una micro pequeña empresa. O sea, y en realidad eso está bien cuando las oportunidades se aprovechan de la manera adecuada. Pero ¿qué pasa
Cuando pasas del impulso al asistencialismo, estás creando una inutilidad social. ¿Por qué? Porque si bien es cierto al principio, como ciudadano mexicano, vas a decir, ¿sabes qué? Me llegó esta oportunidad de este apoyo, lo voy a ocupar para ir progresando poco a poco. Sin embargo, al momento en que tú dices, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a invertir ese dinero si es a fondo perdido y no lo tengo que regresar? Y a cabo del tiempo, se vence el plazo, un año, y vuelvo a sacar el mismo dinero y vuelvo a tener el recurso para seguir viviendo del gobierno. Y así me voy haciendo inútil. Y en lugar de generar ciudadanos productivos, estoy generando ciudadanos dependientes, que dependan única y exclusivamente de la mano del gobierno, de la teta gubernamental. Y es lo que muchos gobiernos hacen para seguir teniendo votantes. Ojo, para el sur de nuestro país, yo lo digo porque yo viví en el sur de mi país, soy nacido en el estado de Oaxaca, pero gracias a Dios vivo en Baja California Sur desde hace 5 años, casi 12 meses, ya casi 6 años. En julio cumplo los 6 años aquí en esta tierra ardiente que Cortés tomara. Se usa mucho al momento de tener ciudadanos pobres, ciudadanos dependientes y ciudadanos ineficientes, la compra de votos. Y la democracia pierde y muere constantemente. La democracia ahí cae y sufre y llora, sí. ¿Pero por qué? Porque infortunadamente no se ha generado una visibilización de la problemática y no se ha hecho consciente a las personas que pertenecen a ese problema, y sobre todo siguen esperando que venga el gobierno y les siga apoyando. Y al momento en que más pobres se van haciendo, se van conformando con menos. ¿Quién no ha escuchado aquella historia de que dicen, no sé, le compraron el voto por 1,000 pesos? A esa persona le fue bien, ¿no? Porque se puede decir. Me ha tocado escuchar otras historias donde el voto lo compran por 1 kilo de arroz, por 1 kilo de frijol. O sea, cuando llegamos a ese punto en el que cada quien podía ejercer libremente su derecho a votar y, pasamos al otro punto, que es, vas a votar por mí porque te di 1 kilo de arroz y 1 kilo de frijol, y tú llegas a la urna donde vas a decidir por quién vas a votar y te queda esa presión de que dices, ¿sabes qué? Él ya me dio 1 kilo de arroz, pero ahí no te está viendo, ahí tú puedes elegir libremente. Sin embargo, quedó esa presión que ejerció sobre ti. ¿Para qué? Para que tú votes por él. Y en realidad no es por el kilo de arroz que te dio, sino porque sabes que si gana esa persona que tergiversó las leyes y que sí transgredió eso que es la justicia electoral, no te vas a animar a denunciarlo. ¿Por qué? Porque dependes de él. Porque ya sabes que con esas personas que compran los votos o que muchas veces llegan a esas circunstancias, van a seguir con los mismos planes de siempre. Y se crea un miedo social, donde el ciudadano tiene más miedo de hablar que de callar. Y dice, ya no puedo estar peor, pues. O piensan que están mejor de lo que siempre han estado. En nuestro país es muy fácil echarle la culpa a los demás. Eso me quedó muy claro mejor dicho, lo tengo claro desde siempre. Precisamente hoy platicaba en un grupo de jóvenes, bueno, de compañeros estudiantes que tenemos con un maestro de un concurso, diferentes problemáticas de personas que pasan o que llegan a ese punto de querer esforzarse mucho, de querer participar en competencias. Y el maestro decía que es aplaudible ese punto en el que los jóvenes lleguen a la necesidad de querer mejorarse. Pero también jugando decía yo que, profe, creo que usted me va a reprobar, ¿no? Y me dice, no, los que se reprueban son ustedes, para que no estudian para el examen, ¿no? Y evidentemente, ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros, como jóvenes estudiantes, el profe me reprobó? Ah, o cuando estamos con nuestros papás. Ah, mi mamá me regaña mucho. O en el trabajo, ¿qué tal? Ah, mi jefe me explota. Ahora llevemos ese punto a la sociedad. El gobierno tiene la culpa. El gobierno
es un corrupto. El gobierno está llevando a nuestro país a la ruina. ¿Cuándo vamos a pasar de culpar al gobierno y hacernos responsables nosotros mismos? Esta problemática, sin duda alguna, debe de salir desde las propuestas que se hagan en conjunto entre sociedad y gobierno. Porque aunque nos traigan a, no sé, a Vladimir Putin, a Barack Obama, a Mujica, a Lula de Brasil, a Macri de Argentina, México va a seguir igual. Porque cambiarían un punto solamente. No cambiaríamos en conjunto como sociedad. Recuerden que el Estado, gobierno, territorio, población, tres elementos fundamentales. Y nosotros queremos cambiar a México con uno nada más. No, debemos de seguir en esas propuestas y, y cambiar poco a poco. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado, visto o leído esa frase que dice, me dueles México? Me gusta este ejemplo, me gusta cuando son presenciales las conferencias, porque hago una pequeña encuesta con las personas que están presentes, de que levanten la mano. Pero vamos a irnos con los datos que he recabado dentro de cada conferencia que he dado sobre este tema. El 100% ha escuchado, ha visto o ha leído la frase me dueles México. Entonces, cuando pregunto, ¿quién de ustedes se ha puesto a reflexionar, a analizar el por qué les duele México? Los que levantan las manos son muy pocos. Y posteriormente viene el otro punto. ¿Quién de las personas que se han puesto a reflexionar, a analizar sobre esa temática como tal, sobre esa pequeña frase de 3 palabras, me dueles México, se ha puesto a generar acciones de cambio poco a poco para quien lo dijo, lo escuchó o lo leyó, jamás en la vida le vuelva a doler México? Y son muy pocos en realidad. Normalmente cuando di esta conferencia en el Cobach 04 en San José del Cabo, solamente una persona levantó la mano. Cuando estuve en el concurso del Universal en Tlaxcala, allá en el Teatro de Tlaxcala, el Teatro Xicoténcatl, solamente 32 personas levantaron la mano. ¿Y qué creen? Eran los 32 participantes del concurso del Universal. Y ojo, levantar la mano no quiere decir que en realidad seas la salvación para nuestro país. Simplemente quiere decir que pues estás empezando a generar las acciones de cambio, poco a poco, conforme la lleves. Pero, joven mexicano, la apatía juvenil se ha vuelto un gran problema para salir de los anteriores que te he comentado, que en conjunto forman la descomposición social. Pues 7 de cada 10 jóvenes manifiestan libremente tener poco o nulo interés en los temas de la agenda pública. Solo son 7. Quiere decir que 3 sí no lo manifiestan. Ojo, estos 7 que sí lo manifiestan no son el 100% de las personas que no les interesa, porque los otros 3 no lo manifiestan. Entonces, redondeémoslo al 8-2, el 80-20 que mencionaba Pareto. El 80% de los jóvenes no les interesa los temas de la agenda pública. Al 20% sí les interesa, ojo. Entonces, pongámoslo que solamente 1 de cada 10 genera las acciones de cambio necesarias para que nuestro país vaya creciendo poco a poco, para salir de las problemáticas sociales. Lord Chesterfield mencionaba que debemos de aspirar a la perfección en todo, por más de que muchas cosas se vean difíciles de alcanzar, que los que a ello aspiran y perseveran llegarán más cerca de alcanzarlo que aquellos que por desidia o desaliento desisten, creyéndolo inalcanzable. Si bien es cierto, no podemos erradicar una problemática social al 100%. Esto se lo platico a mis amigos siempre que tocamos puntos de esta índole social. Digo, no podemos erradicar la corrupción al 100%, ni la impunidad. Ninguna problemática social la podemos erradicar al 100%. Pero no es lo mismo que solamente detectemos
22 actos de corrupción de 100 a que lo hagamos como en Dinamarca o como en Nueva Zelanda, que detectan 94 actos de corrupción de cada 100. O sea, hay una línea muy gruesa para que definitivamente tenemos que hacer cada vez más delgada. Hay una diferencia enorme, descomunal. Decía mi maestro de secundaria, de química, me decía, yo sé que no puedo ser perfecto, me comentaba, pero puedo ser a lo mejor casi, puedo llegar un poquito más cerca. Y llegó ese momento en que empecemos a transformar el chip que traemos en nuestra conciencia. De decir, como les comentaba, de que el gobierno tiene la culpa, hacernos responsables nosotros solitos por nuestras acciones. Incluso nuestro himno nacional nos llama a una guerra. Dice, mexicanos al grito de guerra. Sí, los mexicanos han respondido a ese grito de guerra en otras ocasiones, como en 1810, en 1910. Muchos jóvenes, incluso como los jóvenes del 68, se levantaron. Los 43 que desaparecieron ejerciendo sus derechos, hoy con el movimiento feminista. Pero si bien es cierto, ya no estamos para esa guerra con fusiles, con machetes, con picos y con palas. Cada vez más los pequeños o los ya grandes grupos sociales que se manifiestan o que proponen o que crean las oportunidades van teniendo éxito. Esto no se trata de quejarme, de decir, ¿sabes qué? Esa política pública que se generó en el estado de Baja California Sur no funciona. Y seguirme quejando atrás en la computadora. No, no estamos en la etapa de nuestro país para seguir siendo activistas de buró. Porque mucha gente se queja desde redes sociales y señala y critica. Y la pregunta aquí es, tú que criticas, tú que dices me dueles México, ¿cuántas veces te has agarrado tus manitas y tus pies y has salido a las calles donde verdaderamente está la problemática social? O dicen, esos chavos que reparten despensa en las calles no deben de tomarse foto porque solamente están haciéndose promoción y no lo están haciendo de corazón, ¿no? Daniel Acosta, fundador y presidente nacional del IGE México, un día le hice una pregunta, no recuerdo exactamente qué pregunta era, pero me dijo, ya me acordé de la pregunta. Le pregunté, ¿cómo podemos hacer para que a los jóvenes les vaya interesando más los temas de la agenda pública? Y me preguntó, ¿tú haces algo por promover los temas de la agenda pública? Le dije, sí, por supuesto, tenemos un grupo de jóvenes donde promovemos estos temas y también vamos a concursos de oratoria, de debate, les enseñamos a los jóvenes a hablar y a debatir. Y me dijo, tómale fotos, súbelos al Facebook, a Twitter, a Instagram. ¿Por qué? Porque quien no dice lo que hace, simplemente no puede motivar a alguien más, pues. Me decía, a lo mejor sí, 10 chavos te van a tirar. Te van a decir, que vato presumido, que no tienes humildad o cosas así. Pero a lo mejor ese video o esa foto llega a una persona en específico y la cambias. Y le dices, ¿sabes qué? Mira, ese chavo está haciendo eso. Yo también me voy a levantar y voy a actuar, y siembras una semilla en esa persona. Hace mucho tiempo, llevaba yo como un año en Baja California Sur, un maestro mío me comentó, porque yo siempre he tenido un alma de soñador y siempre he querido lograr grandes cosas en cuestión con los grupos juveniles, y siempre soy una persona que tiene una idea y la cuenta, se me emociona. Para los que me conocen en persona saben que soy una persona que se emociona muy fácil y que me exploto de emoción y me gusta seguir platicando. Le platiqué una idea a aquella persona en la preparatoria, era un maestro mío, por cierto, y me dijo, ven. Me abrazó ese día, me acuerdo. Andaba muy reflexivo mi maestro aquel día. Me dijo, Alexis, cuando te sientas importante, date una vuelta por el panteón. Verás mucha gente que fue más importante que tú y el mundo sigue igual. En su momento esa frase me quedó muy marcada y dije, sí es cierto, los que han cambiado al mundo son personas muy chingonas
y muy pocas que destacan en todos los ámbitos de las demás personas. De su grupo social destacaron mucho. Y de ahí entonces yo empecé a participar en los concursos de oratoria y debate. Y hasta ahora me quedó marcada esa frase. Y dije, a lo mejor yo no puedo cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar tu mundo o el mundo del compañero que esté contigo. Porque por lo menos una semillita vamos a ir dejando en cada persona. A lo mejor una vez un amigo tuyo se encontraba muy triste y le ayudaste a encontrar la solución de una problemática que él traía. Y para él cambiaste su mundo en la individualización de las cosas. Porque no podemos llegar y cambiar las ideas y los pensamientos de, por ejemplo, en México, 125 millones de habitantes. O de 38.8 millones de jóvenes. Pero sí podemos ir cambiando poco a poco. En nuestro país, 125,000 personas son detectadas con cáncer. Pero 125 millones de personas tenemos el cáncer más letal, que es la descomposición social en México. Y aquí es donde toco el punto de los jóvenes y qué acciones deberemos hacer. Porque sí, vengo mencionando acciones de cambio, pero ¿qué son verdaderamente las acciones de cambio? No son los comentarios de Facebook, no son los discursos bonitos en las tribunas, porque yo lo digo como orador, muchas veces nos topamos a personas que piensan que traen la panacea, la cura de todo, y te dan propuestas formidables en el concurso, en las tribunas, y afuera no hacen nada. Primera acción, transformar lo que piensas y lo que dices a lo que haces. Porque si no hacemos lo que decimos, nos convertiremos en hipócritas sociales. Es cierto, es lo que yo le comentaba a mi mentor actual, Luis Enrique López León, cuando empezamos con lo de Vital y cuando empezamos con los grupos de jóvenes y los proyectos de liderazgo que él trae. Le decía, pero tenemos que implementarlo verdaderamente. Y él me decía, por supuesto que sí. Y ahí yace la importancia, porque no podemos ir por la vida pregonando que hacemos algo y en realidad no hacerlo. Ojo, tomar una causa justa que defender también. Una problemática social, porque no podemos especializarnos en todo. Decir, no, pues yo voy a ir para disminuir la corrupción y para mejorar el sistema de salud y quiero mejorar la educación y quiero que los jóvenes sean líderes y quiero que todos se interesen por los temas de la agenda pública. No. ¿Sabes qué? Yo soy bueno en algo, me voy a especializar en ese punto. Yo quiero que los jóvenes se interesen en los temas y después más jóvenes de ahí, porque se van a capacitar en el liderazgo, van a crear sus grupos, van a generar su equipo y ellos pueden proponer en otros temas. Seguir cada quien en lo que le interesa y en lo que puede aportar. Pero ojo, es muy importante encontrar una causa justa que defender. Porque cuando tú quieras declinar, cuando tú te quieras hacer a un lado del punto que estás siguiendo, vas a decir, yo aquí en mi conciencia traigo bien marcada esa causa justa que era defender, por ejemplo, la igualdad de los pueblos indígenas. O buscar una cancha pareja para las oportunidades de los jóvenes en todo nuestro país. O parar o bajar la discriminación de personas con discapacidad. Y vas a decir, no puedo dejar mi causa justa que defender, porque abandonar ese punto sería abandonar la lucha que traes. La lucha que todas las personas en realidad tienen, pero que muy pocos se animan a salir a hacerla allá afuera, con la sociedad. Tienen miedo. Muchos jóvenes líderes son líderes de momentos. Se comen al mundo y a la primer mordida que el mundo les regresa, se achican. Y ahí es donde debemos de conformarnos en sociedad. Busquen aliados, busquen personas que piensen parecido a ustedes, que luchen por lo mismo que ustedes están haciendo y juntos creen equipos más sólidos y transformen las cosas. Y sobre todo, como decía lo que comentaba el Dani Acosta, debemos de hacer ruido, porque a final de cuentas podemos motivar a más personas que no podemos llegar con nuestras acciones sociales aquí en corto, pero a lo mejor por redes sociales lo motivamos a que él también siga actuando. Las esperanzas siguen en nuestras manos. Arturo Cuyás mencionaba en su libro que lleva ese título, hace falta un muchacho.
eh, muy motivador, pero en realidad yo siento que hacen falta más muchachos. La idea principal es darle el mensaje al lector que él falta, ¿no? Pero sí, todos faltamos y necesitamos de las acciones de todos. Eh, ese muchacho somos nosotros, cada quien, cada mexicano. ¿Y qué debemos hacer? Lo que nos corresponde hacer. En primer lugar, dejar de quejarnos, dejar de solamente señalar los problemas y empezar a proponer, empezar a actuar y empezar a unirnos en una sociedad como tal. Eh, ¿qué debe de hacer la sociedad como tal en conjunto con los programas sociales? Es unirse y trabajar en conjunto. Aprovechar los programas que el gobierno tiene para nosotros para seguirlos fomentando. Sin duda alguna, debemos hacer lo que decía este, Belisario Domínguez en un discurso que le causó su muerte. Si todos y cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, entonces la patria estaría salvada. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿verdaderamente estamos haciendo lo que nos corresponde? Esa pregunta la debe responder cada quien en su casa. ¿A sí mismo? ¿Estoy haciendo verdaderamente lo que me corresponde? ¿Verdaderamente voy y pago mis impuestos? ¿Verdaderamente voy y hago mi tarea? ¿Verdaderamente voy y cumplo al 100% con mi trabajo? ¿O voy a mi trabajo y me chingo las copias, las plumas? De la nada me traje una silla de allá. O voy, me paso el alto y le digo al policía, no pasa nada, ahí te va, para la soda. O sea, pequeñas acciones pueden lograr, sí, grandes cambios también. Poco a poco. Me gustaría leer sus comentarios, alguna pregunta que tengan, alguna observación o algún punto en específico que les gustaría que tocáramos en este momento. Es el punto adecuado para antes de ya despedirnos como tal. Vamos a leer los comentarios primero. Cientos personas viéndolo. Eh, Efectivamente, Luis Enrique, se normalizó la corrupción en nuestro país y definitivamente cada vez son pocas personas las que señalan estos actos por miedo, por conformismo o a lo mejor porque no saben verdaderamente cómo se actúa o cómo esto repercute en la integridad de nuestro país. Muchas gracias, maestro Renato. Un abrazo. Efectivamente, también Luis, hay que tener una propuesta junto con la crítica, mencionas, y sí, es lo que comentaba, muchas veces solamente criticamos y no actuamos, no podremos llegar a ningún lado solo hablando. Una vez llegando a la universidad vi que había una lona que decía, la visión sin la ejecución es simplemente una alucinación. Una buena acción, vanidad o no, sigue siendo una buena acción. Efectivamente, Carlos, efectivamente. Eh, a final de cuentas puede ser, como tú mencionas, un chavo vanidoso. Vamos a aprovecharlo de la contingencia en este momento, que esté repartiendo despensas en las colonias más necesitadas. Está haciendo muchísimo más que aquel cabrón, con el perdón de la palabra, que se encuentra en su casa solamente criticando la foto que sube, ¿no? Luis Enrique hace una muy buena pregunta en este momento. Eh, ¿Cómo evitar las llamaradas de petate en los jóvenes? Es decir, que empiecen animados y luego lo dejen de lado. Aquí hay un punto muy importante, una anécdota que me gustaría contar y aprovechar en este momento que pasó con Luis Enrique y conmigo. Luis Enrique se convirtió en mi mentor en temas de liderazgo, después de ser mi mentor en temas de oratoria y debate.
Eh, y tocamos un punto muy especial para mí, donde venía una frase que me llegó mucho, de John Maxwell, que dice, un líder sin seguidores solamente está dando un paseo. Y yo me puse a reflexionar y a pensar, y yo traía toda la actitud, y entonces dije, ah, cabrón, pues yo en realidad no, pues no tengo un equipo. Ya eso ya pasó hace tiempo, por supuesto. Digo, no tengo un equipo, no tengo jóvenes que me apoyen. Parece que soy un desconocido en el estado en el que estoy creciendo. Y, y me puse muy triste y renuncié a seguir en el proyecto de Luis Enrique. 2 días después, Luis Enrique me habla porque quiere tratar el tema conmigo personalmente. Y teníamos una propuesta de un trabajo de liderazgo hacia mi persona en en un proyecto grande donde tenía que dirigir a varios jóvenes y aportar y casi 3 meses trabajando mucho. ¿Cómo evitar que se te bajen los ánimos? Ese es el punto en el que yo mencionaba que por eso debes de encontrar una causa justa que defender. Por ejemplo, yo tengo varias causas justas. Mi causa justa principal es que los jóvenes de todo el país, o por lo menos los que estén a mi alcance, tengan exactamente las mismas oportunidades que yo tuve en mi desarrollo. Sí, si bien es cierto, llegué a un estado que no es el mío, llegué con gente que no conocía, llegué a un lugar donde casi no tenía familia, pero llegué. Tuve la oportunidad de salir de mi estado y llegar a otro. Y tuve la oportunidad de que se me aceptó en una escuela, en una preparatoria. Y tuve la oportunidad de que se me aceptó en una universidad. Y tuve la oportunidad de conocer gente muy maravillosa que me invitó a proyectos. Sí, tuve oportunidades. Hay personas que no tienen esas oportunidades. Y esa es mi causa justa. Que las demás personas, o las que estén por lo menos a mi alcance, tengan esas oportunidades que yo tuve en mi desarrollo. O incluso mejores. ¿Cómo evitar las llamaradas de petate? Ayudarle a tus seguidores o a tus compañeros de equipo a encontrar su causa justa. Algo que les diga, voy a luchar por esto, y que creen un sentido de pertenencia, ya sea con su causa o con nuestro país. Para quien me conoce en persona sabe que soy una persona muy patriota y que tiene un sentido de pertenencia muy, muy avanzado, en el que lloro de emoción. Eh, Ojo, pero tampoco hay que ser falsos patriotas, ¿eh? No, no se trata de solo gritar Viva México y México creo en ti el 16 de septiembre y el 24 de febrero decir pasó a la bandera. No. Se trata de decir Viva México con acciones también, pues. O sea, he ahí el punto fundamental entre decir y hacer. Pero sí, Luis, el punto fundamental para evitar las llamaradas de petate es encontrar una causa justa que defender. Así la motivación te llegará del alma y del corazón. Miguel Avilés, un saludo. ¿Cuál es tu opinión sobre la sociedad de alumnos y la manera en que inciden en la agenda pública? Ojo, muy bueno. Eh, eh, Muy buena pregunta. Yo estuve en la sociedad de alumnos en la preparatoria, en el CECIT 08. Me tocó estudiar la prepa. Es el primer acercamiento que tienen los demás jóvenes hacia la política como tal. Ojo, si tú eres parte de la sociedad de alumnos, no solamente te debe de llenar el sentido de que, soy presidente de la sociedad de alumnos o soy el consejero estudiantil. No. Debes decir, tengo una responsabilidad y debo de promover las acciones, debo de defender a las personas que están conmigo, debo de ser verdaderamente su representante. Te sirve como un ejercicio para brincar a la política nacional, pero también te sirve como una enseñanza y como una puerta, una oportunidad para que digas, ¿sabes qué? Yo conozco de política a lo mejor. Ojo, política no solo es PRI, PAN, PRD, Morena, ¿eh? Las políticas son las acciones que se generan en la sociedad. Eh, y decir, ¿sabes qué? Hoy me gustaría que los estudiantes de mi turno, de la prepa o de la universidad, o que tal salón, tuviera un conocimiento fuera de lo que es su carrera sobre derechos humanos. O a lo mejor sobre, sobre los pueblos indígenas. O que escucharan a un joven que hable sobre, no sé, su experiencia con el crimen organizado. O un economista que nos venga a explicar cómo, este, cómo está la economía en nuestro país.
más ahorita que estamos en crisis y que se ve una probable recesión económica en nuestro país. Eh, pero ¿qué es? Sí, es un escalón para pasar a la política nacional, a la élite política nacional puede ser también, pero es muy importante, juegan un rol muy importante las sociedades de alumnos porque son el primer acercamiento a cómo es la política allá afuera en las calles, allá afuera en el entorno social correcto. ¿Crees que México está yendo en vías de mitigar la apatía de la juventud para con la agenda pública? ¿Estamos estancados o vamos de mal en peor? Ay, Eugenio, muy buena pregunta. De igual manera, para quienes son más cercanos a mí ya saben prácticamente cuál es mi respuesta. Y voy a hacer una comparación, aunque no me gusten, entre el sexenio de Enrique Peña Nieto y el sexenio actual. ¿Por qué señalo el sexenio de Enrique Peña Nieto? Porque fue en el año, bueno, fue en el sexenio, en el periodo en el que se llevaron la gran mayoría de mis participaciones en concursos y en actividades. ¿Y por qué en el actual? Pues porque es en el que estamos. Existía Rumbo Joven, de joven a joven, que esos dos programas eran de acercamiento juvenil con proyectos grandes que te podías ir a otro país. Si tu proyecto funcionaba, regresabas a México e implementabas tu proyecto y financiado. Se apoyaba más a las pequeñas micro, a las micro, pequeñas y grandes empresas. Estaba el INADEM. Todavía no se le recortaba el 70% de presupuesto al Instituto Mexicano de la Juventud. Hoy por hoy ya no existe Rumbo Joven, ya no existe de joven a joven, ya no existe Joven AC, que se llamaba, o sea, que era jóvenes agentes de cambio, donde tú podías presentar un proyecto precisamente para eso, para evitar la apatía juvenil o para promover la participación de los jóvenes a nivel nacional y te financiaban lo que necesitabas. Solamente tenías que rendir cuentas de en qué estabas utilizando el dinero, el recurso y de que verdaderamente estuviera funcionando. ¿Qué pasó en el cambio de sexenio? Desaparecieron los programas, se recortó el presupuesto al Instituto de la Juventud, desapareció el INADEM, el instituto, uno de los más importantes yo creo para los jóvenes, después del Instituto de la Juventud, que les permitía desarrollar empresas. Pues. Yo, en cuanto a si estamos estancados o vamos de mal en peor, yo creo que si estaríamos mejor estancados, porque sí vamos de mal en peor. Si estuviéramos estancados, estaríamos con los programas que tenía Enrique Peña Nieto. Hoy vamos de mal en peor porque ya ni existe eso, pues. Quitaron los concursos de debate político juvenil, que en realidad al final de cuentas lo que importa menos son los concursos, lo que importaba más eran los programas que dejaban, ¿no? Como Joven AC, porque de esos programas nacieron grandes líderes a nivel nacional que impulsaron mucho las políticas públicas en materia de juventud y sobre todo impulsaron mucho su estado desde su comunidad. Este, hay un punto fundamental aquí. Tenemos que seguir exigiendo, tenemos que seguir demostrando que sí tenemos el potencial adecuado para, para que vuelvan a confiar en nosotros. Porque ¿qué decidió el gobierno federal en este sexenio? Invertir, invertir todo lo que tenían, o gran parte de lo que tenían, en personas que ni estudiaban ni trabajaban. Y a los jóvenes que venían de una incubadora de liderazgo a nivel nacional, con grandes capacidades de persuasión y promoción de la política, desafortunadamente es triste ver que se prefiera a jóvenes que no han aportado sobre los jóvenes que sí aportan, pues. Ojo, si bien es cierto, se debe de impulsar a las juventudes del otro lado, pero a final de cuentas es lo que muchos jóvenes que estamos de este lado hacíamos, pues. Ir a comunidades, impulsar a estos jóvenes a que encuentren lo que verdaderamente necesitaban. Se busca una igualdad, sí, pero yo creo que no se está logrando. O sea, en vez de que esa igualdad sea para el mejoramiento, vamos cada vez más para abajo. No sé si tengan otra pregunta por ahí, o otro punto que tocar. Muy buena pregunta la tuya, Eugenio.
Bueno, en vista de que ya no hay más preguntas que tengan con respecto a esta conferencia, lo damos por concluido. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar pendientes hoy. Les mando un abrazo hasta virtual, hasta sus casas. Recuerden, quédense en casa, no salgan a menos que sea estrictamente necesario. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, quédense a salvo en casa y recuerden que el ser humano es el conjunto de mente, de cuerpo y de alma expresado a través de la palabra. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que vivan los Estados Unidos mexicanos. Es cuanto.